Tú, Paquita, ¿cuándo llegaste a la Universidad de Murcia? ¿Cuándo empezaste? ¿Estudiaste aquí en la Universidad de Sí, Murcia? estudié en la Universidad de Murcia desde el año 60 a 65. Eso fue vamos, mi curso y mi promoción, la del 65. ¿Y recuerdas cómo era la universidad esa en la que tú estudiaste? Todavía no he perdido la memoria, espero, y sobre todo la memoria antigua. Claro que la recuerdo pues como el sitio más maravilloso del mundo. Primero, porque nos acogían mejor que ahora, yo creo. Ahora hay muchas acogidas oficiales que serán estupendas, pero lo que es cierto que sentirte persona y que podías hablar con cualquiera de los profesores, daba igual que fuesen los de química, los de derecho, que los de filosofía. O sea, que es que éramos poquísimos, nos conocíamos todos y había un ambiente de respeto, sumo respeto, pero al mismo tiempo de cordialidad. Los de letras estábamos con derecho y por tanto allí nos paseábamos por aquel claustro arriba, nos saludábamos, parecía lo del pueblo, el paseo del pueblo, y de luego todos, o sea que es que todos los profesores, sea cual sea, recuerdo, empiezo a recordar, Cerdá, don Rodrigo, bueno, no quiero nombrarlos a todos, porque son muchísimos, María López Alarcón, eso ya por derecho que estaban enfrente, bueno, por supuesto el rector Valle, que daba clase además en filología románica. Después los nuestros, entrañables, preocupados, seminarios abiertos y luego los de química también, estaban un poco más lejos, donde está ahora el aulario, con una escalinata que a mí me parecía siempre muy solemne, con esas maderas, pero igualmente, yo recuerdo a Soler el padre, no el padre del rector, cordialísimo, decían que tenía con sus alumnos, podía ser que fuese muy serio, a Sierra con sus despistes, a Serna todavía joven, a don Procopio, evidentemente era don Procopio, sigue siéndolo, a Iranzo, a Sancho, o sea, todo eso era un lujo de universidad muy pequeña, pero sí es verdad que la relación calidad-cantidad casi siempre es inversa. Yo creo que en esos años era una universidad muy pequeña, pero de muchísima calidad. Calidad científica y calidad humana. Teníamos fiestas una vez al año, claro, la de Santo Tomás, entonces allí bailábamos, era el único año que se bailaba. Nos íbamos al club universitario o bien aquí al casino, hacíamos nuestra gran fiesta, y luego iban todos los profesores y los alumnos, estábamos encantados de verlos ahí tan cercanos. ¿Sí? ¿Recuerdas como universidad, vamos, en cuanto a la cultura de conferencias, cine, música, teatro? Hombre, nada que ver con la cantidad de ahora. Ahora, siempre, como yo ya soy muy anciana, como yo digo, y claro, eso de los tiempos pasados no es verdad, que sean mejores. Pero sí es verdad que había mucho menos, muchísima menos. Todo el mundo habla de aquella oscuridad. A mí Murcia nunca me pareció oscura, ni siquiera España. Yo estuve en Madrid estudiado también. Había muchas cosas, claro, que había que mejorar, desde luego. Pero aquí no había demasiado, pero ciertamente lo que había, íbamos todos. Daba igual, aquí había una conferencia en la Facultad de Letras, daba igual que la trajese Muñoz Cortés, que la trajese el profesor Muñoz Cortés, que la trajese los de latino, allí estaba todo el mundo, unido. Y si era de derecho y había música, pues había, pero lo que había curiosísimo era la preocupación, eso lo decía yo, lo recordaba con grandísimo cariño, no sé cuando me hicieron pregonera, que los profesores no solamente nos daban las clases, sino que después nos querían hacer cultos y había cursos, nos daban conferencias y nos explicaban. Mi acercamiento a la música, serio, no serio era anteriormente, fue por las conferencias ilustradas que nos daba Muñoz Cortés, Ruiz de Elvira y don Mariano Vaquero. Con esos escuchamos y comentadas montones de obras. Ellos discutían también, porque era una especie de fórum musical, entre si Wagner o Bach o Mozart, pero allí estaban esos ciclos. Se hacían en lo que después fue Graneros, que era, no sé, llamaba no sé cuánto universitario, club universitario, no me acuerdo cómo se llamaba, pero allí estábamos. Y ahí hacíamos teatro leído, y allí íbamos. Y luego empezó muy prontísimo, y ya estaba
aquellos cineforum que César Oliva nos comentaba muchas veces, todavía alumnos, y nos íbamos al Res y veíamos películas que no se veían y aprendíamos un montón. O sea que, vamos, nada que ver con la abundancia de ahora mismo, pero tampoco es cierto que aquello fuese un erial, no, en absoluto. Se leía mucho, como no había otras cosas que hacer. Sí. ¿Y cuándo empezaste como profesora en la universidad? ¿Cuándo empezaste? Pues yo prontísimo, porque el mismo año, como profesora así con contratillo, yo creo que casi en el 66 ya, pero ayudando un poco como, sí, en el curso 65-66 al final, me concedieron una beca de investigación. Y entonces esa beca de investigación era pues para investigar y yo no sé si sustituí unas clases al profesor Ruiz de Elvira, que se tuvo que ir al entierro de su maestro, don José Vallejo, al cual nos hizo amarlo. Y luego ya más tarde, al año siguiente, ya cuando a él lo trasladaron, sí que me encargué de algunas asignaturas. Yo creo que desde el 66. ¿Y tus primeras relaciones con el servicio de publicaciones, a partir de cuándo? Pues de ese mismo curso. De ese mismo curso en el que el servicio de publicaciones, como sabéis mejor que yo, tiene un primer director que es don Antonio Soler. Y el segundo, director del servicio de publicaciones, intercambio científico y promoción universitaria, que se llamaba entonces. Luego pasó Juan Bilbao Valentí, un catedrático magnífico, serio, que nos enseñaba muchísimo, porque era comunes, hacíamos comunes, afortunadamente. O sea que cada vez que hemos ido mejorando, esto es un inciso, cada vez que hemos ido mejorando las enseñanzas, las hemos ido fastidiando. Aquel final previo a los años gloriosos, que ya habían cambiado muchas cosas, teníamos un plan de estudios, que si los hubiesen conservado en vez de vamos a cambiar, hubiera sido mejor. Pero eso lo podéis quitar de la entrevista. Bueno, pues entonces él estuvo un año solo, porque cuando a él le correspondió, al año siguiente se fue a un curso de traslado a Barcelona y entonces se hicieron director a Ruiz de Elvira. Ruiz de Elvira era mi maestro, el director de tesis, y entonces, no sé si había habido antes o algo, propuso al rector o al vicerrector correspondiente que mi nombramiento, evidentemente a coste cero, sin ninguna remuneración. Yo siempre he dicho que nunca jamás he trabajado más que cuando no me pagaban. Entonces, y estos son cuando no me pagaban entre nosotros. Entonces se propuso el nombramiento de secretaria del Secretariado de Publicaciones, que yo, por supuesto, encantada de la vida, menudo honor, o sea, muchas cosas. Y entonces ya empezó mi paso por este servicio, que duró muy poco, pero como siempre me he sentido muy unida a las personas que han estado y yo lo he considerado siempre como algo mío, porque está en mis orígenes. O sea, que yo me inauguré, diríamos, empecé en la universidad siendo curranta del servicio de publicaciones. Entonces me dijo que me propuso, yo encantada de la vida, y vamos a ver qué hacemos, eso es lo que sea. Y empezamos a hacer. Pero ese cargo honorífico... No sí, honorífico, por supuesto. Después no se repitió. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, hasta donde a mí, de todas maneras, lo que es cierto es que no había nadie, es decir, que no había el servicio que tenemos ahora ni que teníamos unos años, es que yo me lo guiso, yo me lo como, ¿eh? O sea, no había nada de nada, por lo menos que yo recuerde, a no ser que ya mi memoria me haya fallado. Os lo voy a contar lo que yo recuerdo. Entonces, después, yo estuve con Ruiz de Elvira, me mantuve con Gallego, que también estuvo muy poco tiempo, un catedrático de Granada, y luego, cuando nombraron al siguiente, que si no recuerdo mal es Emilio Gómez Piñol, el doctor Emilio Gómez Piñol, estuve con él un tiempo y yo le decía, don Emilio o Emilio, yo era muy joven, supongo que le diría don Emilio, él también era muy joven. Que no, que yo ya he trabajado y además normalmente todo el mundo quiere trabajar con personas de su confianza o que conoce. Y él, por supuesto, que vamos ya. Entonces él sí que propuso, si no recuerdo mal, y creo recordar bien,
a Cristóbal Belda como haciendo un poco, si no lo propuso así, pero vamos, haciendo un poco mi papel, mi trabajillo así. Yo estuve casi con los tres, primero con Ruiz de Elvira, después los frutos, diríamos, se vieron más con Gallego y luego seguí un poco hasta que dije, ya no puedo seguir, espérate, ya no más. Esos son estas. ¿Y qué recuerdas de ese servicio de publicaciones? Bueno, pues lo recuerdo todo. Es que el servicio de publicaciones éramos nosotros casi al principio. Cuando recuerdo que, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, las publicaciones eran, pues, publicar las revistas que había, que ya sé, un anales de latín, no, de filosofía y letras, de derecho y de ciencias. Algunos libros, muchas veces eran las tesis publicadas, o trabajos de profesores, y poco más, o sea que, entonces, así. Lo que ocurre es que mi primer recuerdo, cómo comenzó mi camino por esto, es, a ver, ¿esto qué es? Y entonces, esto era, como alguna vez que os he dicho, creo, en el tercer piso, o en el segundo piso, según se mire, que era en el claustro, arriba, que era una zona absolutamente prohibida, es decir, allí no se podía entrar, pues había una especie de almacenes donde había cosas, y entrando a la izquierda había un local, una habitación grande, lúgubre, llena de polvo, oscura, con algunas cajas en el suelo, unos libros por allá, no sé, algunas estanterías, creo que ni siquiera, a lo mejor había algunas, y ya está, eso eran los libros. Ese era el almacén. Eso era el almacén que yo, de alguna manera, dije, esto no puede ser, porque además estaban así, lo primero que había que hacer era colocar cada cosa, a ver qué se tenía, a ver qué revistas, entonces ordenarlas. Esto ordenado, me gusta el orden, hoy no lo parece, pero yo lo que puse hasta la mesa y las flores, eso seguro. Entonces pedimos y unas estanterías de esas que hacían clac, clac, y se caían un poco, esas de hierro que había en todos los sitios. Y lo primero que se hizo fue colocar las cosas, los libros que había, por orden. Luego, enfrente de la Biblioteca General, un lugar maravilloso, de los más maravillosos que yo he visto en mi vida. Bueno, la Biblioteca Nacional me gusta, casi he vivido más que en la de aquí. Entonces, allí enfrente estaba la caldera, y allí en la caldera había más cajas de libros, así un poquito mugrosos, enfrente de la puerta, así donde está derecho ahora mismo, sí. Al terminar la biblioteca, que ahora ya está todo seguido, pues sabes tú que se entraba aquí, y a la derecha estaba la biblioteca preciosísima, y había un pasillo, saliendo del claustro en la planta baja, y enfrente había una habitación que se bajaba un poco porque era donde estaba la caldera. Pues allí en la caldera estaban los libros también, los cuales se subían. Lo primero que fue, eso es la primera impresión, es esto hay que ordenarlo, hay que ponerlo en orden. Evidentemente, yo no se lo podía decir más que a Ruiz de Elvira y él me dijo que sí. A mí normalmente las cosas que se me van a ocurrir en la vida, no sé por qué razón, pues me las han... Tengo de malo que me han dicho casi siempre que sí, pero no me han mirado nada, sino que se han fiado, lo cual es peor porque te equivocas y muy bien equivocas. Total, que eso no se podía hacer todo. Los bedeles, bueno, lástima, no me sepa los nombres de todos, encantadores, ayudando, subiendo, poniendo, vamos, no puedo nada más que hablar bien, muy bien de todos. Antonio, especial, Antonio el de la biblioteca. Subimos los libros y eso no se puede hacer. Entonces se me ocurrió una idea, que creo que se me ocurrió a mí, vamos, seguro que se me ocurrió a mí, a Ruiz de Elvira luego no se le ocurrió porque no lo sabía, no era de ello. Entonces, en aquella época, los alumnos tenían que hacer, evidentemente, Esto es muy largo, ¿eh? Me estoy enrollando cosa mala, ¿eh? Sigue. Enrollando cosa mala, ¿eh? Entendiendo a unos detalles para que nos hagamos una idea. Luego ya tú de morros y quitas. Bueno, entonces los alumnos, eso os lo digo sobre todo a ellos, porque tú sí lo sabes, ay, pobre en el suelo. Tenían que hacer el servicio militar, pero en cambio en vez del servicio militar hacían lo que se llamaban las milicias universitarias, que eran 2 años, tenía un poco de enchufe porque se examinaban antes, porque tenían que irse luego a servir a la patria, hacían milicias, los que no hacían el servicio normal y corriente del año y pico. Entonces, en 2 cursos, cuarto y quinto, junio, julio y agosto, se iban
los de aquí se iban a Ronda, los de Madrid se iban a la granja de San Ildefonso, hacían sus milicias universitarias. Y luego ya el tercer año ya salían o de, no sé, de casi salían de alférez o lo que sea, que incluso cobraban un poco, pero al principio no. Bueno, entonces eso era lo de los chicos, que tenían que hacer eso. Las chicas, ¿qué hacían? Pues tenían que hacer el servicio social. El servicio social era una cosa que se hacía en el correspondiente SEU, servicio no sé cuánto de universitario, o la sección femenina en los pueblos, y aquí también. La sección femenina existía aquí en Murcia, por supuesto. Frente de, justo donde está William, no estaba William, no se llama de otra manera, en la calle esa, Escopeteros o algo. Es al final de la trapería, a mano izquierda, o mano derecha según se viene, y si se viene a la trapería a mano izquierda. Ahí estaba la sección femenina. Entonces, nosotros teníamos una cosa que era un albergue, donde nos íbamos un mes maravilloso. Yo estuve en Leiza, otros estudian en otros sitios, te ibas allí un mes entero, a lo que sea, pues a levantarte, a cantar cara al sol, a ponerte a levantar la bandera, a aprender otras cosas, a cantar, y oye, que era genial, ¿eh? O sea, que nos íbamos voluntariamente y lo pasábamos bomba, ¿eh? Porque, menudas. Allí yo fui desde allí yo fuimos a los San Fermines, vi San Sebastián, hombre, calla, y Leiza es una ciudad bellísima, lástima que las cosas ahora no estén tampoco muy bien. Entonces, hay algunas que no querían ir porque tenían novio, porque valía un dinerillo, no mucho, pero no. Y entonces hacían el servicio social en la sección femenina, o el apartado correspondiente a la universidad, bien haciendo fichas, haciendo lo que les mandaran, algunas veces. Y yo me enteré que también hacían algo en la biblioteca o en algún departamento, y dije, jo, esta es la mía. Vamos a solicitar que puedan hacer las alumnas el servicio social en publicaciones, fichando los libros. Se lo dije a don Antonio se lo diría al vicerrector, el vicerrector se lo diría a donde que fuera, pero entonces los alumnas de segundo de carrera que no habían ido al servicio social, unas cuantas, un grupillo, pues normalmente cuando uno empieza algo, cuando las cosas van bien, esto es un paréntesis, ya todo el mundo se presta. Pero cuando las cosas empiezan al principio y sin nada, pues hay que acudir a quien conoces y a pedir favores. Valga de ejemplo, el aula de mayores, por ejemplo. Primero había que pedir favores para que la gente diese clase. Ahora ya no te dan ni clase a ti, o sea que vamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mi hermana hacía segundo. Y María Teresa Caballero, que era su compañera, no sé cuánto. Y Mercedes, no sé cuánto, hacían segundo. O sea, que eran alumnas espléndidas, que fueron las que comenzaron, y algunas más. Y allí a fichar, a coger librico y a sacar el nombre del autor, qué revista estaba, qué libro era, y se organizó, un poco dirigido modestamente por mí, que también había fichado muchos libros en mis años de estudiante en el seminario. Se colocaron los libros y se hizo el fichero. Por tanto, sabíamos lo que teníamos. Y esa fue la mayor de las alegrías del mundo. O sea, de golpe, cuando haces el fichero y te encuentras que ahí está Tierno Galván, que a vosotros no os dice nada, pero a nosotros nos decía mucho en esos momentos. Ahí estaba nada menos que Santiago Montero, que estaba allí en los lugares más terribles y más peligrosos del momento y más reivindicativos. Estaba en Trambasaguas, que había público en Murcia. Estaban los libros de Lostau, que a mí me dejaron con la boca abierta cuando los vi. Estaban también los libros de mis profesores, que me sorprendieron menos porque ya los conocía algunos, de Elvira, de Vaquero, de Balbuena, pero habían escrito mucho. Y estaban los de libros o artículos o cosas de los de Derecho, y los de Sancho y Soler, y así. Dios mío, qué cosas hay aquí en esta. Esto hay que hacerlo, no ya ficharlo para saber si pide uno un libro, sino que hay que hacer un catálogo. Entonces de ahí surgió el primer catálogo de la Universidad de Murcia, con todos los defectos del mundo, con todo lo que teníamos allí. Después faltarían algunas cosas que no estaban, porque no habían llegado. Pero ahí se hizo el primero porque yo sabía que en otros sitios había catálogos y que había que hacer en la Universidad de Murcia un catálogo. Y se hizo el catálogo. Y de ahí creo que también procede, esto ya es como cosa de anciana,
la defensa que además siempre he mantenido y la sigo manteniendo y nunca me he apartado de ella, creo que jamás, o sea, puede haber hecho otra cosa, de que los profesores, y sobre todo los buenísimos, aquellos que tenemos afortunadamente, no yo, sabios y maravillosos, lo que tenían que hacer es publicar A en español, B en su universidad, como hacen en otros países, y no con nosotros que parece que tenemos que andar por ahí vendiéndonos, y en vez de decir, vengan ustedes a comprarnos aquí en mi casa, que para eso estoy yo. Esa es una discusión que yo he tenido de toda mi vida cuando he estado en algún lugar, y diciendo que esto no podía ser, y desde luego no he ganado, como es natural. O sea que aquí, para ser alguien tiene que hacer otras cosas. Y lo hacen pues porque no nos hemos puesto en nuestro sitio. Creo que en España y en Murcia hay muchísima gente buenísima, que si de verdad publicase aquí y lo difundiera de la manera que sea, los demás tendrían que leer nuestra hermosa lengua y poner el nombre de Murcia cuando publiquen algo. Pero eso alguna vez se conseguirá, supongo, pero yo no. Pero creo que surgió de ahí, porque de hecho yo normalmente he tenido suerte de ser con los que me han evaluado, pero yo no lo he hecho. Y sé que lo que publica aquí cualquiera lo puede publicar en otros sitios si lo admiten, porque ejemplos hay. De ahí me surgió la admiración por mis profesores, el que saber que aquí esta universidad tenía un caudal, un tesoro bastante importante de conocimiento, hecho libro, hecho revista, y ya está. ¿Qué más quería contar? Después también me encuentro las revistas, me lo pregunta Pascual. No, es que tú sola me estás contestando todo, ¿no? Me sorprende, o sea, de pronto tú llegas a ese almacén en el que están las publicaciones sí, almacén total, sucio, y lo barrillo como en mi departamento. Y tú misma te sorprendes de esas publicaciones que tenemos. Sí, totalmente. Pues, hombre, yo es que Tierno Galván, entonces aquella época, ahora ir al vuelo, ahora al Google, era una persona muy conocida, reivindicativa, en peligro, en situación así, sabia, vamos, el viejo profesor que después dirían, entonces, estábamos en esos años, pero es verdad, Santiago Montero, yo sabía, vamos, como, bueno, de Madrid, el tiempo que estuve, quién era Santiago Montero, digo, anda, publica en Murcia, es una maravilla, es un libro sobre el arte fabuloso, sobre la Edad Media, después una cosa sobre el arte fenomenal. Entonces, bueno, o eso en Trampas Agua y otros muchos más. Si yo me sorprendo, digo, ¡jo, qué maravilla! Sí, claro. Ese fue el primer paso, eso fue el saber lo que teníamos. Sí, por eso había que decir que, también es verdad que había que decir lo que estaba. Entonces había, si en Salamanca tenían esto, pues oye, había que hacer un catálogo de lo que tenemos para saberlo, para recogerlo y para mantenerlo, sí. ¿Y cómo son esas publicaciones de esos primeros años en los que...? A mí me parece que son buenísimas. O sea, como en todos sitios hay de todo en la vida. Y hay normalmente las publicaciones, según las revistas, que lo normal es que se mantuviese... Bueno, había libros, evidentemente. Los Tau, por ejemplo, un ejemplo. Lo normal era mantener las 3 revistas que se tenían. Muchas veces en esas revistas se publicaban artículos que luego se podían publicar aparte como una monografía o como un libro. Incluso hay trabajos, por ejemplo, el profesor Vaquero, no quiero decirlo ahora yo, pero creo que sí, que si tenían, era como una especie de libro que podía hacerse un artículo en el año 67 o 64 o 54 y el siguiente en el otro. Y luego ya se unían los 2 artículos y se hacía una publicación aparte, ¿sabes? Y eso era, o sea que después había monografías, evidentemente, tanto de juristas. Eso es lo que a mí me faltaba ver, que debería yo repasar mi catálogo, pero como lo quedasteis. Pero eso sí que hay que un poco hacerlo, porque me parece que justo es de justicia ver qué nombres y callarse algunos, silenciar algunos, me parece fatal. Entonces eso era. Y después estaban los discursos, luego había algunas publicaciones preciosas con ilustraciones bellísimas, los discursos de apertura también, y luego libros casi como ahora diríamos para ayudar entonces para enseñar, y de clase también alguno más. Luego al final hubo más. Eso es. ¿Y qué tú recuerdas
¿Cuántas publicaciones aproximadamente se hacían al año en esa época? En esa época, 60... pocas, como es natural, pero vamos, eso, muy pocas. O sea, que al año, a ver, porque, lo sé, porque uno de mis trabajos era, por eso digo de publicaciones, uno de los trabajos míos era pasar por los casi siempre decanos o a los responsables para buscarles el material, les recogía el material. Entonces lo reunía y lo llevaba a la imprenta. Después la imprenta me llamaba que fue una cosa de las mejores y más maravillosas. La imprenta cuando tenían las galeradas, así, las enormes, pues yo las recogía y entonces las llevaba a los distintos profesores para que las corrigiesen. No sé. Después ellos iban o las llevaba yo. O sea que eso es el trabajo casi de intermediaria. Que es lo que me hizo nada más y nada menos que entrar, profundizar, entrar en aquella maravilla de imprenta que yo no tenía ni idea que era la de Novés. O sea que yo entraba, saludaba y llegaba y me encontraba allí. El ruido de las noticias, bla, 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 cómo salían los folios enormes dando vueltas, o allí, don José, escribiendo allí, cogiendo el griego, cogiéndolo con la mano, con unas pinzas, y ponía la letra con una pinza, escuchad de los jóvenes, una pinza colocaba en el sitio, es una especie de máquina de... Eso fue entrar allí, y la gente amabilísima, y lo que yo miraba ahí con mis 23, 24 años, es un privilegio, es decir, que yo lo de Nogués fue una cosa especial. Allí es donde se hacía mayoritariamente... Sí, ¿no? Se hacía por lo menos lo que yo me sé, las revistas por supuesto, y luego libros normales que podían ser, pues yo que sé, 2, 3, 4, 10, 12 o así al año, no te creas que mucho más, que fue muy poco tiempo. Y muchos de ellos eran tesis doctorales o bien monografías de profesores. ¿Las tiradas serían cortas, ¿no? Eso yo no lo sé. Yo jamás me supe yo lo de las tiradas. Y si lo supe se me ha olvidado, que lo mismo que no saberlo. Lo que sí me sé es que sí que pusimos, o sea que había algunas revistas que estaban un poco atrasadas y entonces un poco intentar animar al personal, que diríamos, para que publicara y sacar y poner al día las publicaciones. Y bien, o sea que tuvo, vamos, mucha gente respondió, ayudándole un poco, insistiendo que es lo que hay que hacer, respondió, luego ya otros menos, pero sí. Marino Barbero, por ejemplo, una persona que impresionantemente sabia y estupendo, no tuvo problemas, sí, Marino trabaja, publicaba, ponía y publicaba. Y sí, o sea que a base de pedir casi favores, pero luego muy bien, insistiendo, que es como se... Después con muchos fallos, evidentemente uno de ellos, calla, que me vine yo con una, no me acuerdo si con unas galeradas o algo, y yo me dejó, vamos, menos la cabeza, me dejó todo por todos sitios desde que era joven. Y entonces me dejé allí en el claustro encima de algo, pues yo qué sé, sí. Y entonces lo encontré el doctor Burillo, que era amigo mío y lo sigue siendo. Pero vamos, le pareció así, y entonces escribió: así funciona la Universidad de Murcia, perdiendo las cosas las había perdido yo. Perdido los papeles, y yo había perdido los papeles. Digo, mira, chica, he perdido estos, pero vamos, han llegado a buenas manos y ya no se puede ir así, sí. Y muchos fallos de esos, pero vamos, se consiguió. Tú que compartiste, vamos, trabajaste con 3 directores de publicaciones, sí. ¿Viste una filosofía distinta en cada uno de ellos o había continuidad? Hombre, había continuidad y cada uno ponía un poco lo suyo, pero tampoco que cada uno mantenía lo que tenía que mantener, que eran esas revistas, y luego, como es natural, promocionaba lo que merecía la pena. Y no sé, una de las cosas, que me alegro, como dices, me alegro de la pregunta, una de las cosas que sí que conseguimos, y eso fue un trabajo difícil, pero eso yo creo que estaba todavía Ruiz de Elvira, creo que sí, porque Ruiz de Elvira tenía el despacho, en un despacho estaba esta mesa y otra mesa que era la de Bonet Correa, y ahora la de Calla estaba, por supuesto, en la otra habitación, pero llevaba estas cosas. Entonces, de golpe, él tenía una publicación de una inglesa que eran el patio de Vélez Blanco. El patio de Vélez Blanco. Entonces, él, por eso digo que un poco lo que le interesa, de golpe, el patio de Vélez Blanco lo tiene él,
es una maravilla, está publicado en esta Santa Universidad, supongo que lo tenéis. Después también se hizo una publicación aparte. Cómo se habían llevado todo esa maravilla de monumento, se lo habían llevado a Estados Unidos. Entonces lo tenía mucho interés, y además que se publicase aquí. Y entonces valía muchísimo las fotos, lo demás y tal, pero al final lo conseguimos. O sea que eso es lo que había. Cada uno se mantenía la revista e intentaba, supongo, cada cual de ellos. Y yo también, la pequeñísima parte de dar la lata que me tocaba, hacerlo y publicar libros que merecía la pena, o que parecía que merecía la pena, y yo creo que merecía la pena, la mayoría de ellos. Otros no. ¿Y había algún tipo de comité? Los comités, hombre, los comités eran el que viene en la lista, según yo recuerdo, y era pues el rector, los decanos y el director de publicaciones. Esos eran un poco, supongo que luego se asesoraban correspondientemente, pero normalmente la gente, casi siempre, a no ser ahora, que es que te obligan o les obligan a publicar. Yo creo que cuando uno publica una cosa, y sobre todo los nombres que había allí, es porque eso es publicable, es decir, merece una revisión, una lectura, un algo. También era muy normal que las personas lo comunicasen con otros, estaba todo muy cercanos. Yo recuerdo el seminario que estaba Muñoz Cortés, Balbuena y Vaquero, y hablaban, porque nosotros estábamos ahí sentados allí, pero hablaban y discutían y se leían y mejoraban. O sea, que tampoco hacía falta, y creo que no había, si lo había, no me acuerdo, ese gran comité que es muchas veces vanidad de vanidades. Muchas veces, ¿eh? No siempre. ¿Recuerdas algún título destacado que tuviera éxito y tuvierais que reeditarlo? Estas son preguntas para ponerse, porque me para suspenderme, ¿eh? Libros reeditados en ese momento, pues sí que había algunos. Sí que había algunos y algunos, sí, porque había pocas fotocopias. Pero hay algunos que desaparecieron, tal, y se han vuelto a reeditar luego, afortunadamente, y otros que no. Pero eran vendidos y eran citados, y ya, aquí modestia aparte, como es natural, a mí, como además, en fin, me pagaron en especie, puede ser. Pero yo hice un trabajo sobre hice dos, pero vamos, uno que era el tema de Irulegando en la literatura española, que es uno de los libros de que yo salté a la fama y que lo siguen citando todavía, y no se ha vuelto a reeditar. O sea que se conocían, lo que es cierto es que se conocían. Ese libro, por el tema o por lo que fuese, está citado en todo el mundo mundial y pone en Murcia, claro. Entonces, sí se leían, lo importante es que se leían, ¿eh? O sea, que pese a todo se leían. Y reeditar, pues yo creo que algunos se reeditó, pero la mayoría de las veces no se reeditaban, y digo ejemplo el mío, modestísimamente, pues porque no tenía, reeditar un libro es muy lío, mucho lío, siempre te dicen, o lo reeditas igual, o no, digo, no, igual no, que lo quiero yo cambiar, y al final no lo cambias y lo dejas. Pero los libros eran, yo creo que bastante conocidos en general, porque eran buenos, es que la gente que escribía eran los maestros. De vez en cuando se colaba alguno que no era maestro todavía, pero claro, los libros de Berrio se vendían, claro que se vendían. Y sus artículos, y digo, por ver uno de aquí, que estoy pensando en este sitio. Sí. Nada, la otra cosa fue lo de la guía. O sea, lo de la guía también es una cosa que se hizo, la guía de la Universidad de Murcia, que entonces no existía. Entonces una como de pueblo ve una que hay una guía y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no en Murcia? Entonces sí. Entonces se hizo en el 68, me parece, no sé, por ahí ya tenéis vosotros. Pero vamos, sí, pues fue reunir. ¿En esa primera guía? No, esa la hice yo. Sí, esa la hice yo. Lo que pasa es que por eso está tan mal, claro. O sea que. O sea que eso a mí nadie me corrigió, ¿eh? Y hay cosas que a ver dónde te enteras y haces las fotos y la miras y la pones y recoges cosas y se te olvidan otras muchas, y para ver la historia de la Universidad de Murcia. Donde fui a ver, buscar, ¿verdad? Reuní en aquellos momentos, primero con la edad y condición y luego con los medios que teníamos, que eran ningunos, pues claro, la breve historia de la Universidad de Murcia que aparece ahí al principio, pues hay que mejorarla mucho y corregirla, supongo que también, pero vamos,
Por lo pronto, Fue muy importante. por lo pronto era el primero y luego ya Ana María Muñoz cuando estuvo volvió a reeditarla ya mejorada, pero entonces ahí se sabe lo que había en ese momento y quiénes eran las personas, que eran muy pocas, por eso nos conocíamos y nos tratábamos, y se trataban y yo también modestamente, pero vamos, mira. Y que había, que laboratorios, qué cosas, sí, eso sí. Eso fue en el 68 y yo ya después ya estuve un poco más tiempo llevando cosas, los libros y pongo y haciendo, pero vamos, ya llegaron otros y los tiempos afortunadamente empezaron a mejorar y a tener más ayuda. Yo no sé más. Nosotros publicamos varias guías de la universidad empezando ya 16 años después. Claro, es que es lo que hay que hacer. Pero aquello era muy interesante porque era... Sí, daba mucho gusto, claro, y la gente tenerlo, o sea, los que vivíamos, los que vivían o vivíamos entonces, tenerlo. Y luego cuando pasa el tiempo, pues también da gusto. Y lo que hay que hacer, yo creo que eso es lo que sí que, si no lo habéis hecho, yo no tengo ningún inconveniente, es un poco remirando las cosas, poner en valor pues, los nombres de las personas que allí publicaban y los títulos, hacer una especie de recuerdo, homenaje a ellos y a la universidad de aquellos primeros momentos, anteriores a los míos, un poco desde que empezó. ¿Y eso? Anteriores a los tuyos, claro. Hay pocos. Pero en el sentido de lo que se publicaba, yo creo, lo que yo vi allí en ese momento y bueno, vimos todo el mundo, pero vamos, es que yo lo vi. Yo digo siempre que lo del Mediterráneo, lo descubrí en el Mediterráneo, pues bueno, pues una cosa que ya está descubierta, pero cuando yo voy al Mediterráneo por primera vez, me da igual quién lo haya descubierto, lo descubro yo. Y esa impresión de ver el Mediterráneo o el mar, pues no, me da igual que lo hayan visto otros. Entonces eso es lo que yo vi, más o menos, lo que recuerdo, y sobre todo recuerdo lo de Novés y los libros cuando se publicaban y en fin, cuando se ponían en marcha bien, una experiencia muy bonita y aprendí un montón. Pues nada, muchísimas gracias Paquita por remontarte a aquellos años de la polka. No sé si había polka. Por auspiciar también y poner en marcha No, a mí los libros es que me han encantado. Yo no sé si es porque mi padre me forraba unos libros maravillosos, o sea, que los libros que parecían encuadernados, o sea, que para mí un libro es un objeto sagrado. O sea, yo voy a ir ahora a la biblioteca y cojo, y tengo siempre el Iron Fist, no sé cuándo, no sé qué, veo un libro que está regular, me lo pido, me lo traigo, le pongo, lo pego, le plancho, si tengo que llevar a mi casa le plancho las hojas, le pongo una cosa para así, lo forro en Iron Fist y lo devuelvo. No puedo ver un libro estropeado. O sea, los libros me gustan mucho. Yo creo que es por mi padre. Me gusta. Y así es que he tenido la suerte siempre de estar cerca de ellos. A ver que mire los papeles, a ver si hay algo. Yo es que hace mucho tiempo que dije, mira los poemas del Mar Menor de Carmen Conde, que era una edición preciosa, yo no sé si las tenéis, claro. A Vaquero Almansa, Sancho, se lo he dicho, se lo he citado. El discurso inaugural de la Universidad de Murcia, en el año 21, precioso. Las imprentas, las publicaciones, si queréis os lo puedo poner en orden, que es lo que pensaba hacer hoy yo, y hubiese hecho si hubiera sido en el momento de más para allá. Pero vamos, luego vinieron todos los demás y gracias a Dios yo creo que hoy debemos estar todos muy orgullosos de nuestro servicio de publicaciones. De verdad que sí. Sí, porque además ya estamos llegando a los, pues seguramente 70 años o algo así, 60 y... Bueno, pues estoy yo, claro, siempre, más, sí, ¿cómo era eso? A ver, ¿cuándo empezó? Sí, empezó como tal 54, o sea, bueno, no publicaciones, sino el 54, si no recuerdo mal, era cuando empezó Soler. 54. Entonces ya... 60 años. Son más, sí, 60, exactamente, 60 años. Y anteriormente, y luego las imprentas con las que trabajaron y se hacía muy bien. Nada. Pues bueno, gracias, pues nada, gracias a vosotros.